El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Disfruta desde 40 hasta 999 megas de Encali fibra óptica y conéctate con el mundo. Mayor velocidad, mejor conexión y más estabilidad para trabajar, estudiar, jugar y compartir con tu familia. Ah, y tus megas no se comparten. Encali fibra óptica te conecta con el mundo. Solicítala ya al 177 o en www.encali.com.co. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. Vacunate. Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. Vacunate ve. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Descarga ya tu app Encali y obtén el control de tus servicios públicos desde la comodidad de tu celular. Podrás consultar tus facturas, pagarlas, estar al tanto de tus consumos, realizar consultas, registrar daños y acceder a facilidades financieras. App Encali, disponible en Google Play y App Store de Apple. Descárgala ya. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven todos los sábados este programa Conversando con Luis Hermes. Hoy, esta noche, en alianza con el Centro del Pensamiento de Estudios Políticos que dirige nuestro amigo y compañero Alberto Ramos Garvira, vamos a tener un programa muy interesante sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente, que es importante por todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. La reunión en Glasgow marcó un hito importante en esta 26 reunión de la ONU. Sin embargo, los países, específicamente los más contaminadores, como China, como Estados Unidos, no se comprometieron de verdad. Y lo que queda claro es una desesperanza sobre lo que va a suceder en el planeta en las próximas décadas, si no se empieza a tomar desde ya una postura a través de la cual una de las políticas más importantes de todos los que vayan a gobernar el mundo tiene que estar encaminada a prevenir, a poner como primer punto en su orden del día el medio ambiente. Tengan en cuenta que la próxima guerra no será por nada diferente del agua. De tal manera que este programa que presentamos, como ya lo dijimos, en sociedad con el Centro de Pensamientos de Estudios, se encamina justamente a que usted, amigo televidente, tenga una información completa. Ni libertad. Cordial saludo para todos los usuarios de este canal, el Centro de Pensamiento y Estudios Políticos. Hoy vamos a abordar el tema del calentamiento global, el cambio climático, a partir del informe de la ONU entregado a mediados de agosto del 2021 como alerta roja frente a la situación crítica que vive el planeta. Hemos invitado a varios profesionales, casi todos hacen parte del Centro de Pensamiento, entre ellos Jairo Alfonso Tesna, que es agrónomo, profesor de la Universidad Autónoma, profesor de cuencas hidrográficas; Gustavo Moreno Angulo, residenciado en Ecuador, en Guayaquil, magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad ICESI; Rosa María Agudelo, directora del periódico Occidente, del diario Occidente del Valle del Cauca; y tenemos a Judy Vanessa Ortiz,
estudiante de la Facultad de Derecho, quien ha participado en varios programas del Centro de Pensamiento y que se ha mostrado como una analista con grandes aciertos. Jorge Enrique Almario, miembro principal del Centro de Pensamiento, fundador del Centro de Pensamiento, es editorialista del periódico El País de Cali y del diario Occidente de Cali, periodista constitucionalista, permanente analista de esta, digamos, actividad que hemos iniciado desde el año pasado. De esta manera vamos a analizar ese informe que contiene asuntos tan delicados como la advertencia de que definitivamente la actividad del ser humano es la más contaminante y que se ha agravado en los últimos 30 años. La necesaria reducción de los gases de efecto invernadero por la emisión de los combustibles fósiles que afectan la atmósfera, y más que la atmósfera, la biosfera, es decir, todo el espacio aéreo del mapamundi, de todos los países. No solamente el espacio aéreo como constitucionalmente se considera a la columna de aire que tiene cada país, no, es la biosfera. Por eso la alteración y la repercusión y los efectos se dan en cualquier parte del planeta. Entonces, si no se hace esa reducción de la emisión de dióxido de carbono, de metano y de otros fluorocarbonados, vamos hacia el aumento de la destrucción, porque las catástrofes están ocasionando destrucción de varios territorios, como se vio en los últimos meses de este 2021, en lo que va corrido del año. Y el futuro no será sostenible. ¿Y qué va a pasar con la seguridad hídrica y con la seguridad alimentaria? Por lo tanto, se debe exigir a los gobiernos de todas las naciones la adopción de políticas públicas efectivas para la adecuación y mitigación del cambio climático. Se trata de incluir en los planes de desarrollo de cada país y convertir en leyes internas lo que se aprobó en París durante la COP21 del 2015. Es la única forma de hacer realidad la contribución de cada uno en cuanto a la conservación de los ecosistemas. La COP26, que es la próxima cumbre mundial, se reunirá en Glasgow, Escocia, en noviembre de este 2021. Pero este estudio recupera todo un balance desde París 2015 y el incumplimiento en casi 6 años de la agenda hacia el 2030. Por lo tanto, hemos perdido el tiempo y de esta manera ya se vuelve irreversible el problema. Ya no es de advertir, es de ejecutar y es de reconvertir la producción hacia los combustibles que no sean contaminantes, es decir, hacia energías alternativas que reemplacen el gas, el carbono y el petróleo, que son los que afectan la atmósfera. Políticas públicas en serio y coordinación de la ONU con sus delegados en cada país, que a veces hay burócratas que no le hacen seguimiento a los planes de desarrollo, si incorporaron inclusive las metas, objetivos e indicadores del 2015, como en Colombia. El señor Ruiz Massieu es un burócrata porque yo le escribí en varias ocasiones sobre ecosistemas para proteger en el Valle del Cauca y contestaba con vaguedades y nunca envió a ningún funcionario, que porque él no era del orden ejecutivo y le correspondía al ministerio, cuando puede hacer es una veeduría sobre esos asuntos. De esta manera, si hay varios Ruiz Massieu en los otros países,
no hay ningún control de la ONU sobre el cumplimiento de sus países partes y no hay obligatoriedad en absolutamente nada. Entonces, no regresar a las políticas públicas llenas de combustibles fósiles, es decir, uso de petróleo, de carbón y de gas, sino transitar hacia las energías alternativas no contaminantes, solar, eólica, e inclusive la nuclear, que si bien es cierto hay prevenciones por su doble uso, la nuclear con un uso civil no es contaminante. Políticas públicas en serio de adecuación y mitigación de cambio climático, como por ejemplo la reconversión del transporte, el transporte masivo no contaminante y la disminución del transporte contaminante con medidas de restricción. Lo mismo, frenar la tala. Se está hablando entonces de captura de carbono como compensación, pero esto implicaría reforestar territorios en todo el planeta igual a 5 veces sumado la India, el territorio de la India. ¿Y en qué quedaría la seguridad alimentaria? ¿Y en qué quedaría entonces la lucha contra las inequidades y la desigualdad de quienes no tienen acceso a los alimentos? Cuando la reforestación se debe hacer sobre los territorios boscosos, sobre los bosques naturales que existen, la protección de la Amazonia, y no con desquiciados como el señor Bolsonaro, que ha incendiado parte de la República. De tal manera que el uso de esos combustibles alternativos no contaminantes deben aprovecharse en esta reactivación económica. Es que estamos saliendo de una pandemia, todavía estamos hundidos en ella, pero si salimos y se necesita reactivación económica, utilizar de una vez combustibles que no sean la repetición de la contaminación de los últimos 30 años ni la prolongación de este problema de autodestrucción del planeta. Sin duda es muy importante el informe de la ONU. Sin embargo, yo me preguntaría como ciudadano, ¿cuántos informes más de especialistas necesitamos? ¿Cuántos diagnósticos más necesitamos para empezar a actuar? ¿Vamos a seguir esperando que los gobiernos actúen, que las grandes industrias actúen, que los países industrializados actúen? ¿O vamos a tomar una responsabilidad por nuestras propias manos? Yo me preguntaría, ¿qué puede hacer cada uno por el cambio climático? Y si ya lo estamos empezando a hacer como ciudadanos y como consumidores responsables. Nosotros desde nuestra vida cotidiana es mucho lo que podemos hacer. Por ejemplo, el manejo del plástico. Todos sabemos el impacto que tiene el plástico en nuestros océanos. ¿Estamos reduciendo el consumo en nuestros propios hogares? ¿Seguimos comprando vasos desechables o platos desechables porque es más cómodo que lavar la loza después de una reunión? ¿Estamos reciclando? ¿Estamos reutilizando el agua? ¿Estamos economizando energía? Entonces, yo creo que sin duda el informe nos prende nuevas alarmas. Hay cosas que podemos hacer, la puede hacer la humanidad y se le está acabando el tiempo. Un poco en este centro de pensamiento, yo los invitaría es a pensar cada uno de nosotros, repito, como ciudadanos y como consumidores, qué podemos hacer por el cambio climático para dejarle a las nuevas generaciones un planeta realmente agradable y vivible como el que hemos disfrutado nosotros. El cambio climático y los desastres naturales provocados en los últimos años no resulta ser un secreto ante los ojos de la humanidad, si bien esto ya no solamente ocurre en los polos, en las olas selváticas o en los mares. A día de hoy tiene un impacto de forma global a través de los años. El hombre y sus actos aberrantes han provocado desastres ecológicos. Con ello se ha atacado de manera directa el bienestar del planeta Tierra, haciendo daños significativos como lo fue el deshielo de los polos. El deshielo, por lo tanto, se produce en este caso en el océano,
que está circulando por la Tierra, como consecuencia del calentamiento del agua. Se han llevado a cabo investigaciones que indican que durante los últimos 30 años el océano Ártico está disminuyendo el hielo marino, especialmente en los meses de verano, lo que no solo afecta el ecosistema del Ártico, sino el de todo el planeta. El grosor de hielo ártico ha disminuido en un 40% durante los últimos años y el nivel del mar ha aumentado 19 centímetros desde el año 1901. Estamos muy cerca de que la temperatura media del planeta aumente 2 grados y cuando esto ocurra, las peores consecuencias del cambio climático se harán patentes. Otra gran catástrofe fue el incendio de la selva amazónica, siendo esta conocida como uno de los pulmones del planeta. Algunos eran los casos provocados por utilizar el suelo para la ganadería y la siembra de soja. Estos buscan transformar partes de la selva tropical en sus propias empresas agrícolas lucrativas. El Amazonas además sirve como aire acondicionado para el planeta, dicen los científicos, es decir, influye en la temperatura global y los patrones de lluvia, y un Amazonas saludable también absorbe dióxido de carbono, mientras que los incendios hacen lo contrario, liberando cantidades masivas de dióxido de carbono que atrapa el calor en la atmósfera. Esos son solo 2 lamentables sucesos de los miles que ocurren anualmente, todos causados por el mismo ser humano. Desde hace muchos años los científicos han intentado prevenir todo esto. Un claro ejemplo fue lo sucedido el 12 de diciembre del 2015 en la COP21 de París. Hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo. Como tal, traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial. En tal acuerdo se encuentran objetivos para poder que esto sea cumplido. Si bien han pasado 5 años desde ese acuerdo y en este mes de agosto la ONU dio su último reporte respaldado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Se anunció que la vida en la Tierra terminará en 30 años y que además, entre tanto, el estudio de la ONU, para el que fueron consultados 150 especialistas en las diferentes áreas de la ciencia y del conocimiento, señaló que la temperatura del planeta irá aumentando de 3 a 50 grados, haciéndola finalmente inhabitable, lo cual ya se está presentando. Ejemplo es lo que sucedió recientemente en los Emiratos Árabes. Se presenció la creación de lluvia artificial, donde se realizó la siembra de nubes para así lograr sobrevivir a las altas temperaturas que estaban entre los 40 y 48 grados centígrados. Otras causas serán la mala calidad del aire, el derretimiento de la capa de hielo del Ártico y la expansión de los desiertos, que si bien notamos, todo eso ya está ocurriendo. Por otro lado, en el informe presentado en Nairobi, se indica que la destrucción de la Tierra es inminente, y entre más contaminación, más población y más falta de conciencia ambiental, las predicciones incluso podrían adelantarse. Finalmente, se debe adquirir conciencia de forma global y contribuir al cambio para disminuir el impacto, reconociendo que el planeta Tierra es nuestro hogar. Los expertos en cambio climático de las Naciones Unidas por fin han producido su informe y confirma lo que venimos diciendo desde hace mucho rato. Lo primero es que el cambio climático, el deterioro ambiental del planeta todo, es una realidad y no es un invento político ni de alguien para entorpecer el ejercicio de las empresas y mucho menos del poder. Es una gran realidad, está calentándose la Tierra y este es el segundo punto importante que señala, es que estamos aproximándonos a un calentamiento de 1.5 grados centígrados, que si llegamos a ese umbral, será muy difícil revertir el daño ambiental que se ha generado y que si se llega a los 2 grados de calentamiento, la vida será imposible. Esa es pues una gran conclusión. La otra es que sin duda
la causa del calentamiento global es humana, es la actividad humana, que se inicia en el periodo industrial con la emisión de gases de efecto invernaderos y que durante casi siglo y medio de periodo industrial, pues ya deja sus efectos, y es el deterioro del clima, el drástico cambio climático. Ahora bien, también dicen los expertos que por supuesto que es la humanidad la responsable de esto. Sí, la humanidad en términos genéricos, pero la humanidad no es una, y a eso hay que ser muy precisos. En primer lugar, los grandes responsables de esta situación no son ni siquiera las empresas que emiten y han deteriorado el medio ambiente, es decir, que han utilizado combustible fósil, que han utilizado recursos naturales como la madera y el agua, y que todo eso, por supuesto, deterioro ambiental que estamos viviendo. La principal causa es quienes defendieron un modelo económico en torno a eso. Uno no se puede equivocar en eso. Quienes insisten en que si Occidente, por ejemplo, o Estados Unidos en particular, se hizo grande por el gran periodo industrial de sacar petróleo, quemar carbón, quemar árboles, destruir la naturaleza como si fuera una gran cantera de la cual podemos disponer de ella ilimitadamente. Si seguimos en ese modelo, el impacto ambiental será desastroso, y eso también lo señala las Naciones Unidas, los expertos de las Naciones Unidas. Me parece pues que aquí hay un enfoque claro. Ese modelo fracasó, o mejor dicho, se agotó. Hizo sin duda, generó riqueza, bienestar y lo que se quiera, pero ya hoy no es viable insistir en él para mantener determinadas formas de poder y de concentración de riqueza. No tiene sentido. Sin duda, el gran compromiso de este centro y de cualquier académico con sus generaciones sobre las que trabaja o influye es sin duda apostarle a la economía sostenible, al manejo sostenible de la producción de recursos para poder vivir. Digo esto en términos más generales porque esto sin duda puede ser objeto de otro programa más amplio. Ha terminado la cumbre del cambio climático en Glasgow, Escocia. Esta fue la COP26, o sea, la 26ª reunión de la ONU y los países partes para tratar el problema de los gases de efecto invernadero y de otros actos contaminantes antrópicos que afectan a la humanidad y causan desastres. Frente al informe reciente del panel intergubernamental de cambio climático, todas las expectativas han quedado fijadas en los resultados de Glasgow, pero no son muy alentadores, en la misma medida en que Rusia y China no participaron con responsabilidad. Los delegados que enviaron no era prácticamente con el aval de los señores Xi Jinping y de Putin. Por lo tanto, hay incertidumbre sobre los compromisos que puedan cumplir. El problema del calentamiento tiene que ver con las toneladas de carbono que emiten China, el 26% anual, Estados Unidos el 13%, la India el 7%, Rusia el 5%, Japón el 2,5%. Igual van a afectar entre los países contaminantes todo el planeta, y hay una inequidad y una desigualdad frente a los países pobres que no contaminan porque no tienen una industrialización avanzada, pero reciben los efectos negativos del cambio climático y por lo tanto son objeto de desastres. La ex embajadora francesa Laurence Tubiana ha dicho que los países más ricos no comparten su riqueza y su
tecnología, y allí está la otra inequidad. Esto es un asunto también de solidaridad. Así como el mecanismo COVAX falló en el caso de las vacunas proporcionadas por la ONU y la OMS, que no llegaron en las proporciones esperadas para los países que no pueden adquirirla con las farmacéuticas, esa misma solidaridad se puede medir con el cambio climático, en el sentido de que las inversiones de los países ricos contaminadores no se hacen. La reunión previa a Glasgow fue la del G20 y no hubo compromisos concretos, creíbles, tanto así que las protestas sociales de los ambientalistas en Glasgow y otras 200 ciudades en el mundo se realizaron. Corea del Sur y Japón son el segundo y tercer país después de China en manejar finanzas sobre el carbón e inversiones. Por lo tanto, el compromiso que pudiesen haber adquirido también se ha diluido por falta de concreción. Hay una expectativa entonces temerosa. El señor Scott Morrison, ministro de Australia, fue abucheado y se le reclamó porque es un defensor de los combustibles fósiles y no dio tampoco muestras claras de retroceder o frenar esta política. Los combustibles fósiles son el carbón, como ustedes saben, el gas y el petróleo. La consigna de los ambientalistas es que se queden quietos en el suelo, que no los extraigan, que no se dé más explotación de productos que van a contaminar. Se realizó un día, el 6 de noviembre, como el Día Global de la Justicia Climática, o sea, con manifestaciones masivas, fue dedicado ese día. Bueno, hasta el final de la cumbre, no se habían producido avances que sugirieran que se va a cumplir el Acuerdo de París 2015. Es que la demora del Acuerdo de París, que fue la COP21, en los cumplimientos es lo que crea la duda sobre los cumplimientos del COP26, para evitar que las temperaturas avancen más de 2 grados respecto a los niveles anteriores a la revolución industrial. Pero ahora el objetivo es limitar el avance a 1.5 grados hasta el final del presente siglo. Según el último informe de Naciones Unidas, actualizado con los nuevos compromisos de 14 países, las emisiones globales del CO2 van camino de crecer un 13.7% para el 2030 respecto al 2010, en lugar de caer un 50% como debería ser si se quiere mantener el objetivo del 1.5 grados centígrados para limitar el calentamiento global. De esta manera, hay que dejar de alimentar la costra de gases invernadero, dice Raúl Rejón. Y se puede lograr dejando de quemar combustibles fósiles. Es, según los científicos, la única manera de aplacar la crisis climática. Arabia Saudí es uno de los países que tomó una postura dubitativa. Rusia, que no asistió con compromisarios de credibilidad, no les gusta que se utilice el lenguaje de la disminución de los gases de efecto invernadero. Las negociaciones han admitido incorporar al texto que se diga que ese abandono de subvenciones se hace sobre las ayudas ineficientes, dando por entendido que las hay eficientes de otro lado. Además, le han añadido que se buscará acelerar el desarrollo de tecnologías que permitan, dicen, transitar a sistemas energéticos de bajas emisiones, de tal manera que
según se ha certificado, un rebrote o un reaparecimiento de emisiones de CO2 provocadas por la obtención de energía. La Organización Mundial de la Energía lo ha dicho. Para contextualizar, en el 2019 la parte de energía lanzó 33% de los 36 gigatoneladas de CO2 del mundo. El mismo periodista Raúl Rejón nos cuenta que el análisis de esta organización de 2021 en lo que fue la cumbre de Glasgow contó que el carbón va a generar este año 640 millones de toneladas más de CO2 que en el 2020, para llegar a 14 gigatoneladas. Con el gas se prevé llegar a un pico histórico de 7.15 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. El petróleo, de donde se origina la gasolina y el gasoil para el transporte por carretera, y los combustibles aéreos y marítimos, aunque también va a recrecer en emisiones, no alcanzará aún el nivel de la prepandemia. Casi todos los países ponen dinero público que sostiene de una manera u otra a los combustibles fósiles. 370.000 millones de dólares en el 2020, según la OCDE. Una buena parte se va a subvencionar el uso de combustibles, ya sea con ayudas directas o con exenciones fiscales que abaratan el precio. Lo que pide el texto del borrador es ir abandonando estas subvenciones, no cortarlas de golpe. A ver, el tema de la justicia climática, que es una parte de la justicia ambiental, tiene que ver con las inequidades, reitero. En la misma medida en que los países subdesarrollados, los países más pobres, los países del sur del mapa mundi, no pueden enfrentar las inversiones para mitigación y adaptación al cambio climático si no se les transfiere el dinero de los países más industrializados y ricos, que son los que contaminan. Precisamente este tema de la justicia climática también lo aborda Daniela Duque desde Milán en uno de los videos como colaboración a este trabajo del Centro de Pensamiento. Los habitantes de los países del sur, así como la ciudadanía con bajos ingresos en los países industrializados del norte, ya han soportado demasiado la carga dañina de la extracción de combustibles fósiles, de transporte y de la producción. Entonces hay que hacer visible el movimiento internacional por la justicia climática y construir un movimiento europeo por la justicia climática. Es una consigna que salió de Glasgow para dejar de utilizar combustibles fósiles e invertir en la eficiencia energética y en energías renovables. Son seguras esas energías, limpias, y pueden ser gestionadas de forma colectiva. Reducir radicalmente el consumo excesivo de energía, no solo en el norte, sino también entre las élites del sur. Aumentar las transferencias financieras norte-sur, basadas en la devolución de las deudas climáticas. Promover la soberanía energética, así como la soberanía sobre bosques, tierras y aguas. Entendemos por soberanía energética el derecho de los pueblos a decidir y gestionar sus recursos energéticos de forma solidaria y respetuosa con el medio ambiente. Establecer una legislación estatal que contemple de un modo justo objetivos vinculantes para la reducción anual de gases de efecto invernadero. Luchar contra la desigualdad social y económica dentro de Europa y dentro de los países europeos de una manera que garantice el derecho al acceso básico de energía segura y limpia, y que ésta pueda ser dirigida por la propia comunidad.
y demandar una legislación específica en forma de un nuevo instrumento internacional, comunitario y nacional que sea vinculante. Román Trevelez, un ambientalista prestigioso y analista internacional, dice que la justicia climática es una de las formas de la justicia ambiental y no busca más que el trato justo de todas las personas y países, así como evitar las discriminaciones que puedan conllevar a determinadas decisiones y proyectos que pretenden precisamente tratar el problema del cambio climático. Justicia climática es un concepto especialmente relevante, más aún cuando aquellos más afectados por el cambio climático antrópico son los menos responsables de las emisiones de efecto invernadero que han causado el problema, y en cambio los niveles de vida que han generado el calentamiento global son los que menos sufrirán sus consecuencias directas, aunque así lo harán indirectamente. En vista de que se cree que las emisiones de metano y otros contaminantes climáticos de corta vida están muy subestimadas, pues es probable que la producción y el uso de energía sean la fuente de una proporción de emisiones incluso mayor. Asimismo, gran parte de los combustibles de biomasa se usan actualmente para la calefacción y cocina a pequeña escala en todo el mundo. Estos combustibles son extremadamente ineficientes y contaminantes, sobre todo lo que respecta a la calidad del aire interior en muchos países menos avanzados. La esperanza es que nos reunamos a exigir un cambio. Tenemos derecho a estar enfadados, tendremos derecho a exigir un cambio, porque este cambio no solo es un cambio, lo necesitamos urgentemente. Los jóvenes manifestantes exigen acciones más precisas, como el cierre de las industrias fósiles antes del año 2030. También exigen una financiación climática transparente. Con esto, un turismo sostenible y responsable. Debemos tener en cuenta que los combustibles fósiles abarcan un 80% de la energía primaria a nivel mundial. Ahora el cambio está en manos de nuestros jefes de Estado, los mismos que decidirán si seguirán ignorando este gran problema o tomarán cartas sobre la mesa. Un asunto que para muchos se ha maquillado como una solución, pero en realidad necesitamos una solución que los jóvenes pueden tomar, ya que son nuestros representantes. Como hemos visto, cada vez somos más los jóvenes y personas que tomamos conciencia del asunto y nos sumamos a estas protestas buscando una solución. Quiero terminar con una frase que dice: vosotros moriréis a causa de la edad y nosotros moriremos a causa del cambio climático. El cambio climático número 26 de las Naciones Unidas en Glasgow, y sus resultados siguen dejando mucho que desear. Los gobiernos del mundo y sus dirigentes le piden a los ciudadanos que efectúen cambios en sus rutinas diarias de consumo y de vida, pero realmente las decisiones importantes en torno a cómo se debe gestionar la economía no son claras aún. Si bien es cierto, se han dado grandes avances y se esperan cambios en el tema de la movilidad, pasando de los combustibles fósiles a los combustibles y automóviles eléctricos, eso en muchos de nuestros países aún parece un sueño. Quedan grandes lunares, como por ejemplo las amenazas que se han proferido al niño líder ambientalista colombiano Francisco Vera, que son muy difíciles de explicar en el mundo. Cómo nuestra sociedad es tan violenta que hace que un niño que trabaja por la creación de conciencia en torno a temas ambientales sea amenazado por grupos armados. Esperamos que pronto esta situación cambie y, como dijo Greta Thunberg, se pase del bla 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 a acciones reales y tengamos realmente un cambio en nuestra sociedad. Pero esto pasa también por el cambio en el modelo económico. Hasta que no se cree un cambio real en el modelo económico, no se va a mejorar la crisis climática mundial.
difícil que los líderes, en su mayoría presidentes, primeros ministros de países desarrollados, lleguen en jets impulsados con combustibles fósiles a decirnos que debemos cambiar nuestros automóviles a eléctricos. Es un poco parte de la incoherencia que tenemos en torno a este tema. Aquí en Europa, en la ciudad de Girona, donde me encuentro en este momento, no se termina de entender cómo las decisiones de gobiernos de Latinoamérica siguen siendo, por ejemplo, en el caso de Brasil, fomentar la tala de bosques, la agricultura depredadora y la creación de grandes territorios dirigidos al pastoreo y a la alimentación de ganado vacuno, sobre todo, que depredan la selva y acaban con las reservas naturales de nuestros países. Es importante que tomemos conciencia, los ciudadanos de cada uno de los países de la Tierra, de que es una crisis que nos afecta a todos, países desarrollados y países en vías de desarrollo, y que tengamos también una toma de conciencia frente a cómo es nuestro consumo personal. Tal vez la suma de pequeñas acciones sea lo único que pueda generar un gran cambio global. El cambio a movilidad de trenes eléctricos, como es que ustedes ven aquí, impulsado por electricidad, es necesario para cambiar nuestros hábitos de transporte y tener una nueva forma de movilización, una nueva forma de transportarnos. Esto aún parece un sueño en los países de desarrollo. Aquí en Europa ya es una realidad hace muchos años. Esperemos que pueda llegar pronto a Latinoamérica y al resto del mundo. La ONU hace 2 semanas ha avisado que el mundo se sigue encaminando hacia una fuerte catástrofe climática. Por ende, a inicios del mes de noviembre se celebra en Glasgow, Escocia, la conferencia sobre el clima, COP26. Esta es la reunión más crítica con respecto al cambio climático de toda la historia. Esto con el fin de poner en marcha políticas y acciones concretas con el objetivo de limitar la temperatura global a 1,5 grados centígrados. Podemos tocar un tema bastante delicado, el cual juega un papel importante en todo esto de construir medidas para evitar una catástrofe climática en los próximos años. Y ese tema es reducir la deforestación, que como bien sabemos es un proceso provocado por la acción de los humanos en el que se destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo pues a otro tipo de actividades. En la conferencia llevada a cabo en Glasgow, más de 100 líderes globales se comprometieron este martes 2 de noviembre a acabar con la deforestación para el año 2030. Este es el primer gran acuerdo de la cumbre. Posteriormente, al menos 80 países se comprometieron a reducir para el mismo año en un 30% las emisiones del gas metano, que es uno de los elementos que causan mayor efecto en el calentamiento global. El Pacto sobre la Deforestación también fue suscrito por Brasil, donde grandes porciones de selva amazónica han sido arrasadas en las últimas décadas, tristemente. Aunque el Pacto sobre la Deforestación ha sido aplaudido alrededor del mundo, no todo pues es optimismo. Expertos advirtieron que en un acuerdo similar firmado en el año 2014 falló en su intento de detener la deforestación, y esos compromisos ya adquiridos deben cumplirse ahora. ¿Y por qué es importante hablar de la deforestación? Ya que los bosques pueden ayudar a absorber las cantidades necesarias de CO2 para frenar el cambio climático. Los países que han suscrito este acuerdo, incluyendo Canadá, Brasil, Rusia, Colombia, Bolivia, Chile, Estados Unidos y la República Democrática del Congo, cuentan con el 85% de los bosques que hay en el planeta. Lo que destaca del Pacto de Deforestación firmado en Escocia son los países que están involucrados en él. Por ejemplo, Indonesia es el principal exportador de aceite de palma en el mundo. Producirlo hace que decenas de miles de hectáreas de bosques sean taladas para sembrar la palma de la que se extrae este aceite. Mientras tanto, otro firmante, que es Rusia, tiene casi la 1/5 parte de árboles que hay en el planeta, que logran absorber alrededor de 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono, y esto al año. También está Brasil, donde está ubicada gran parte de la selva amazónica, es decir, la más grande del mundo, que ha sufrido una acelerada deforestación desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de este país.
La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo, con una superficie que representa más de la mitad de las selvas tropicales del planeta. Por eso es considerada como el pulmón del mundo, así es llamada, y esta región incluye territorio perteneciente a 9 naciones, incluidos los países que ya mencioné anteriormente. Pero la sostenibilidad de la selva amazónica y la vida que alberga se ve amenazada por una deforestación inminente. La Amazonía ha perdido cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados de masa forestal. Es datos muy tristes, y esto equivale a 1/5 parte de su superficie. El motor que impulsa la deforestación en la Amazonía es la explotación de su inmensa riqueza. Encabezando la desaparición de masa forestal, encontramos que pues la conversión del terreno en plantaciones agrícolas o en zonas de pastoreo, la construcción de carreteras, la extracción maderera, las actividades mineras o la especulación agraria, todas ellas en muchas ocasiones realizadas de manera ilegal o cuando menos pues también irregular. Desde los años 90, los protagonistas de la deforestación han sido la expansión de terrenos para la cría de ganado y para plantaciones de soja y aceite de palma. También puedo decir que para actividades ilícitas, pues como lo es el narcotráfico, muy visto acá en Colombia y en gran parte del territorio. Según la Ley de Delitos Ambientales, la Reserva de la Amazonía es un delito que afecta a los colombianos y a la humanidad entera, de acuerdo con lo expresado y pactado en esta conferencia COP26. El valor de la selva amazónica como ecosistema y como barrera ante el cambio climático es inconmensurable. Hogar de millones de especies de animales y plantas, se calcula que en la Amazonía habitan 1 de cada 10 especies conocidas. Desgraciadamente, la tala y quema indiscriminada de árboles amenaza lo que es la biodiversidad más grande y variada de la Tierra. Por eso es tan importante estos pactos tratados en la conferencia. La cumbre del cambio climático COP26 que se ha venido realizando en Glasgow es otra muestra más de cómo los ricos y poderosos del mundo se reúnen para hablar de lo obvio. Es claro que estamos enfrentando una crisis climática sin precedentes. El deterioro medioambiental es palpable. Bosques extensos han desaparecido. Hoy en día tenemos un continente de plástico navegando los océanos. En promedio, la temperatura del mundo ha subido. Y el reto principal es que no suba más de 1.5 o 2.5 grados Celsius, porque eso alteraría enormemente todos los procesos climatológicos, todos los procesos de reproducción de los animales incluso, todos los procesos de recuperación de la masa biótica en el planeta Tierra. Hoy en día tenemos gases efecto invernadero múltiples, CO2 y metano entre ellos. CO2 producto de la combustión de hidrocarburos, producto de los carros y producto de los aviones. Pero también metano, que es producto del ganado, de la actividad ganadera. Entonces, el ser humano para sufrir esta crisis no está preparado. Tiene que asumir unos cambios fundamentales en sus hábitos de consumo y de producción, en sus deseos mismos. Ya no querer más, ya no querer mejor, ya no querer una casa más grande, un carro más grande, viajar por todo el mundo, tener aparatos de última tecnología, porque eso va en un franco detrimento por la huella ambiental, por la huella de carbono, por la huella ecológica, por la huella hídrica que todas esas actividades producen. Cambiar nuestra dieta, cambiar nuestra expectativa del futuro, cambiar nuestros proyectos de vida es menester. Pero también es necesario cambiar las relaciones de poder, las relaciones de capital y de industrialización. Hoy en día, el 1% más rico de la población mundial
es el responsable del 15% de los gases de efecto invernadero que son arrojados a la capa de ozono. Por su parte, el 50% más pobre de la población mundial es responsable solamente del 15% de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los más pobres van a sufrir el deterioro de los ecosistemas más que los más ricos. Los más ricos ya han diseñado burbujas donde el cambio climático no les va a afectar tanto. Por su parte, los más pobres se van a ver enfrentados a inundaciones y a sequías extremas, a no tener cómo soportar el calor que se puede avecinar, a no tener con qué luego pagar la dieta que se va a ir encareciendo porque los alimentos van a ir escaseando. Igual con el agua. Nos enfrentamos entonces a una crisis civilizatoria, de la cual todos y todas tenemos que hacer parte del cambio. Hoy en día no es, y yo creo que aquí es el gran acierto y hasta el único acierto de la COP26, que no deja dudas del cambio climático, no deja dudas del calentamiento global. El Comité Intergubernamental e Internacional de Expertos así lo ha dicho. No hay dudas que estamos en una nueva era del planeta Tierra, en la antropoceno. Es decir, nuestras actividades de producción y de consumo, de capitalismo exacerbado y de industrialización exacerbada, nos han empujado a que tengamos que construir soluciones frente a estos problemas socioambientales. Y las soluciones son un cambio de paradigma, un cambio de filosofía. Pero lastimosamente, como lo plantea Slavoj Žižek, el ser humano se imagina más fácil el fin de su existencia que el cambio radical en sus hábitos de consumo. Necesitamos entonces apuntar a unos cambios profundos en nuestros deseos, en nuestras motivaciones, en los hábitos de producción, en los hábitos de consumo y en la relación tan asimétrica entre los más ricos, muy ricos, y los más pobres, muy pobres. Apuntar a la reducción de la desigualdad es apuntar también a la transformación de la civilización, asumir ese cambio civilizatorio y buscar soluciones que se construyan socioambientalmente para problemas socioambientales. Muchas gracias por estar en este programa. Usted, señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora, ¿sabe dónde está su hijo, su hija, dónde se encuentra, con quién está reunido? Si usted no sabe, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo la juventud. A esta hora, señor padre de familia, señora madre de familia, ¿sabe dónde está? Si no sabe, converse con sus hijos. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.